Sean todos y todas bienvenidos a nuestra aula taller Pautas para tratar la gastritis. Es una de las enfermedades crónicas más comunes hoy en el siglo XXI y hoy queremos darles algunas pautas desde la biología funcional muy efectivas para tratar no solo los síntomas que causan la gastritis, sino la misma gastritis considerada uno de los padecimientos crónicos más comunes hoy en el siglo XXI. A todos nuestros queridos y queridas estudiantes de la UNITRES, la Universidad Abierta de la Tercera Edad en Colombia, sean bienvenidos y bienvenidas. Y a todos nuestros seguidores, suscriptores y estudiantes también de la Academia Vital Salud en tus Manos. Hemos venido nosotros estudiando desde el concepto de la biología funcional uno de los temas que más le preocupa a las personas que ya se han convertido como de la vida diaria, que son esos reflujos, ese malestar gástrico y esa acidez continua. Pues la biología funcional hoy nos va a dar luces y muchas respuestas de cuáles son las verdaderas causas por las cuales las personas tienen este tipo de padecimientos crónicos, como la gastritis, como la inflamación de la mucosa gástrica, como esos reflujos, como esa acidez, etc. Seguiremos aprendiendo para enseñar y enseñamos también para aprender. Siempre estarán disponibles para ustedes en nuestra Academia Vital, Salud en tus Manos. Desde nuestro canal pueden ustedes suscribirse a la Academia Vital Salud en tus Manos en YouTube y compartir, ayúdenos a compartir todos estos conocimientos, porque son muy sencillos, pero también muy prácticos, tan prácticos que nos llevan a nosotros a recuperar nuestra salud frente al tratamiento de múltiples enfermedades crónicas que hoy se han vuelto tan comunes precisamente por los malos hábitos de nutrición y de hidratación que el ser humano tiene en esta modernidad. Así que los invitamos a que hagan sus comentarios, sus aportes, sus críticas también. Y qué bueno saber qué temas también quieren ustedes que nosotros subamos en nuestras clases para que sean de su conocimiento. Así que bienvenidos a esta clase, esperamos que sea de su agrado y esperamos también sus comentarios. Muchas gracias. Bueno, el estómago se ha convertido como en el foco inicial del desorden metabólico que el ser humano tiene en el siglo XXI. Aquí vemos una anatomía simple de cuáles son las partes que conforman el estómago. Realmente, aparte de su anatomía, hoy vamos a analizar mucho más su parte mecánica, bioquímica y fisiológica. Es uno de los órganos fundamentales que, digamos, están en la primera línea del metabolismo, de la nutrición del ser humano. Todos los alimentos tienen que pasar por aquí después de haber sido ingeridos por la boca, pasan por el esófago y llegan a nuestro estómago. Y aquí cumplen toda una serie de cambios los alimentos, que ya lo vamos a analizar con tiempo. Solo miremos cómo toda esta mucosa gástrica, todo este endotelio que recubre la parte interna del estómago, está conformada por una variedad de glándulas, unas glándulas que están conformadas por una variedad de células también, que a su vez producen una serie de moléculas como el ácido clorhídrico, que es uno de los ácidos que produce el cuerpo, de los más fuertes, entre otras cosas,
HCl, tiene un pH entre 1, 1.5 y 2. También produce pepsinógeno, que es una de las enzimas que nos ayuda a fraccionar las proteínas. Hay algunas células especializadas también en la producción de moco, son fundamentales también. No solo producen mocos, también producen bicarbonato. Este moco y este bicarbonato cumplen unas funciones de protección frente a la producción del mismo ácido. Y es muy importante que los dos se den al tiempo. Y curiosamente siempre se mantienen en equilibrio. Y de eso se trata la biología funcional, de mantener el equilibrio y en homeostasis nuestros órganos. Hay otras células que son madre, que están en este revestimiento interno del epitelio del estómago, que obviamente pues van a ser precursoras de muchas de estas células que hacen parte de estas glándulas. Hay otras células parietales que se llaman oxínticas, que también producen, aparte de ácido clorhídrico, factor intrínseco. Se activan también por gastrina, histamina y acetilcolina. Hay otras células llamadas ESL que estimulan la secreción de ácido también. Hay otras células que secretan somatostatina e inhiben la acción de otras células también. Hay otras células llamadas principales y las células G. Casi todas las glándulas tienen más o menos esta forma. Tienen una fosa todo este revestimiento, como ya les dije, cumple todas unas funciones fisiológicas en una fase ácida muy importante que también debe mantenerse en equilibrio. Entonces, bienvenidos, vamos a entender un poquito más la función mecánica. El estómago está revestido por una serie de fibras longitudinales, circulares y oblicuas. El movimiento del estómago es fundamental en la maceración de los alimentos que vienen de la boca. Por eso cumple una función mecánica y prácticamente está siempre haciendo esta función de comprimir y de mezclar al tiempo los alimentos, de macerarlos y de mezclarlos con el ácido clorhídrico, con los jugos gástricos y con las enzimas que están produciendo estas células en las glándulas que contiene el revestimiento gástrico. Hay una función bioquímica también muy importante porque esta secreción del jugo gástrico, uno de los componentes más importantes sin duda es el ácido clorhídrico, que tiene un pH entre 1.5 y 2, que se encarga de fracturar y romper los enlaces de proteínas de los alimentos que nosotros estamos consumiendo. Pero también rompe, ¿para qué las fracciona? Fracciona las proteínas para tratar de convertirlas en cadenas cortas de aminoácidos y procura llegar a fraccionarlas aún en aminoácidos individuales, para que ya al pasar al duodeno sean fácilmente absorbidos no solo por las bacterias, sino también por el revestimiento interno de las células, de los enterocitos que están en el intestino delgado. Pero también fracciona las grasas. Las grasas son moléculas también muy grandes. Este fraccionamiento de las grasas pretende el estómago también aportar en este proceso en una fase ácida y también romper esos enlaces hasta llegar a forma de triglicéridos, de ácidos grasos. Y a su vez los carbohidratos, pues que son uno de los alimentos que hoy la gente más consume en el siglo XXI, estos son fraccionados
desde polisacáridos, que son cadenas largas de monosacáridos, de azúcares simples, o de disacáridos, hasta convertirlos en oligosacáridos y en monosacáridos. La mayoría de estos carbohidratos pues, van a ser absorbidos en forma de glucosa según el tipo de carbohidrato que la persona consuma, que es la forma más simple como puede llegar por el torrente sanguíneo a cada una de nuestras células. Y ya en la fase final, en el antro, ya cuando llegamos al canal pilórico, aquí se va formando el quimo, que ya es una sustancia mucho más digerible. Ya está mezclada con muchísimos jugos gástricos y también con las enzimas correspondientes. Ya muchos de estos alimentos, de estas proteínas, hay proteínas que pueden tener 100, 200, 500 aminoácidos. Aquí ya están muy fraccionadas en este punto y deben pasar por este conducto, por este canal pilórico, como lo vemos aquí, por el píloro. Este píloro tiene en su interior un lumen muy estrecho de alrededor de 3 milímetros, que es realmente para el volumen de los alimentos que nosotros comemos, solo tiene ese espacio para poder pasar hacia el duodeno. Entonces, hasta este punto el quimo ya tiene que tener una composición que le permita al estómago poder hacer esa transición y ese camino de estos alimentos que ya han sido grandemente transformados por las acidez del estómago y para que sigan su tránsito hacia el duodeno y sean absorbidos. Aquí sigue todavía una fase alcalina que ya le explicaremos en la próxima clase, pero nos quedamos aquí en este punto. Este punto de aquí en adelante es muy importante y vamos a explicar la importancia de por qué la digestión del ser humano tiene que tener una fase muy ácida como la que tiene el estómago, pero a partir del duodeno debe cambiar a alcalina. Cambiar un pH de 1.5 promedio en el estómago a llegar a un pH de 7.5 o de 8, ya aquí en el duodeno ya es la primera porción del intestino delgado que se une al estómago y que a su vez descarga también todas las enzimas y los jugos biliares y los jugos pancreáticos que tienen unos pHs ya muy alcalinos superiores a 7, a 7.5, a 8. Y es aquí donde se da encuentro dos ambientes muy diferentes. Un pH ácido que viene del estómago frente a un pH alcalino que se produce aquí en el duodeno. Pero ya lo explicaremos en la próxima clase porque es demasiado importante desde la biología funcional que nosotros tengamos estas dos fases con cambios tan significativos de pH. ¿Qué es la gastritis? Es la inflamación de la mucosa gástrica estomacal que puede causar dolor. Aquí vemos una imagen donde vemos, esta imagen de la derecha es una imagen mucho más real de un corte histológico de la pared del estómago y aquí alcanzamos a ver estas zonas rojas donde ya se está lastimando la mucosa interna, se ha desgastado la mucosa y se evidencian ya la presencia de las células. ¿Por qué las células aquí en este punto se ponen rojas? Es como si una persona sufriera una caída, sufriera una magulladura en la piel al sufrir esa magulladura muestra un tejido subcutáneo rojo. Lo mismo está pasando aquí en el estómago. Las células están expuestas ya a este ambiente ácido, del ácido clorhídrico que es tan fuerte y por eso el ácido las lastima. Las que están protegidas con la mucosa no.
pero las que están siendo expuestas sí, y es aquí donde arde, es aquí donde causa la inflamación y es aquí donde se causa el dolor. Bueno, ¿cómo la trata la medicina convencional? Pues la medicina convencional trata este tipo de sintomatologías con medicamentos que generalmente tienen un objetivo de neutralizar la acidez del estómago. Nosotros les preguntamos a todas las personas, a todos los que están conectados, a sus familiares, amigos que sufren de gastritis, a nuestros niños, inclusive nuestros jóvenes, adultos y abuelos, porque es toda la población la que está sufriendo de gastritis, o al menos de esos síntomas que son tan incómodos. Los medicamentos les atenúan los síntomas. Puede ser que sí. En el momento en que ustedes tomen un antiácido de esos, pueden aliviar el ardor o el dolor o la inflamación, pero ¿los están curando realmente? Esa es la pregunta que nos debemos hacer, ¿sí? Porque no solo se trata de detener el efecto de lo que está pasando en la laceración de la mucosa gástrica, sino se trata de buscar la causa. Entonces, este tipo de medicamentos prácticamente están tratando de atenuar los efectos causados por X o Y tipo de alimentos o X y Y condiciones fisiológicas o metabólicas, que ya las vamos a ver enseguida. De manera general, se clasifican dos tipos de antiácidos. Estos, por ejemplo, como la milanta, que es muy común, que son líquidos, generalmente lo que hacen es subir el pH. Este pH que está entre 1.5 y 2 lo suben a 3 o a 4, dependiendo de la cantidad que se tome. Están hechos generalmente de hidróxido de magnesio, pero el bicarbonato también tiene este efecto, ¿no? Entonces, al cambiar el pH, obviamente neutraliza el ácido que está lacerando las células y por eso se siente el alivio, pero no lo está curando. Y hay otros medicamentos que ya vienen en tabletas, que tienen un efecto muchísimo más continuado en el tiempo, de 12 a 24 horas, como el esomeprazol, lansoprazol, omeprazol o pantoprazol. Se utilizan también porque obviamente pues tienen un efecto muchísimo más prolongado en el tiempo, pero igual lo que están haciendo es inhibiendo la producción de ácido clorhídrico. O sea, estas células que nosotros mirábamos acá que producen ácido clorhídrico, lo que pretenden estos medicamentos es evitar que estas células produzcan esos niveles de ácido que el estómago sí los necesita. ¿Qué efectos secundarios? Bueno, en medicina convencional, si ya una persona tiene una gastritis avanzada, pues ya por curar esa gastritis al momento, pues, ¿qué haría un médico convencional? Pues tratar al paciente con este tipo de medicamentos. Lo que no tienen es que ser prolongados en el tiempo, ¿sí? Por lo menos entre unas 4 a 12 semanas, pero con la condición de que esta persona cambie los hábitos. ¿Cuál es el mayor inconveniente de esto? Que no se sugieren bien qué hábitos debe cambiar, ¿sí? O sea, ya vamos a ver ahorita que muchos de estos hábitos que nos sugieren los médicos o los nutricionistas o los especialistas, pues no están como de acuerdo realmente con la biología funcional. O una persona que presenta una esofagitis o úlceras gástricas, pues había que utilizarlos así como de manera urgente. ¿Cuáles son los efectos secundarios que pueden producir estos medicamentos en el organismo?
Uno de los efectos es que son inhibidores de la bomba de protones. La bomba de protones es uno de los procesos fisiológicos que se dan en las células para producir energía. Por eso las personas que pueden tomar crónicamente estos medicamentos pueden sentir muchísimo cansancio y agotamiento, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Obviamente, cambiar el pH ácido, ¿sí? No es conveniente cambiar el pH. Y el efecto secundario que puede producir es que después de pasar esta fase ácida, tiene que venir una fase alcalina, pero aquí es donde el organismo se enfrenta a una doble condición. O estamos ácidos o estamos alcalinos. Pero el estómago sí tiene que ser ácido. Otro efecto es que obstruyen la secreción de ácido clorhídrico, ¿sí? Ya lo vimos. Puede llevar al organismo a una desnutrición de tipo crónico. ¿Por qué puede llevar al organismo a una desnutrición de tipo crónico? Porque los alimentos que vienen por el esófago, que ya los hemos ingerido, si no tienen un pH entre 1.5 y 2, no se van a metabolizar bien, no se van a romper los enlaces de las proteínas, no se van a romper, no se van a fraccionar los enlaces de las grasas, no se van a romper los enlaces de los carbohidratos como deberían romperse en un ambiente ácido. Cuando nosotros hablamos que el pH es de 1.5, es un pH que es capaz de disolver un metal, así es de fuerte. Si nosotros tuviéramos un poco de ácido clorhídrico con ese pH en un vaso, pues fácilmente nos puede quemar la mano, nos puede quemar la piel. Entonces, necesitamos nosotros tener esta fase ácida. Pero cuando estamos tomando este tipo de medicamentos, el pH ha cambiado. En un pH de 3 o 4 no hay el fuego digestivo, no hay la suficiente concentración de ácido clorhídrico y de jugos gástricos capaces de romper esos enlaces. Por eso todos esos alimentos de proteínas, de grasas y de carbohidratos pasan semidigeridos por el píloro hacia el duodeno. Y si no se rompen y se fraccionan bien estas grandes moléculas de proteínas, grasas y carbohidratos, pues definitivamente no se van a absorber bien a nivel de la mucosa intestinal. No se van a absorber bien. Y gran parte de los alimentos que estamos consumiendo pasan directamente por el intestino delgado hacia el intestino grueso y se van a eliminar por las heces. Entonces, ahí es donde nosotros podemos entrar en un proceso de desnutrición crónica, pues las personas que tienen esta sintomatología ya de tipo crónico, ¿sí? Por eso hay que cuidarnos muchísimo de no abusar de estos medicamentos, los que los están tomando. Pero nosotros ya les vamos a dar nuestra fórmula desde la biología funcional de cómo tratar esta sintomatología y este padecimiento. Igualmente, la deficiencia de ácidos no permite la asimilación de minerales como el calcio y el magnesio, ¿sí? Entonces, puede entrar una persona a entrar en procesos de descalcificación, puede iniciar procesos de osteoporosis. Cuidado con las personas que ya tienen osteoporosis y estén tomando estos medicamentos. Hay que cuidarnos. Pero ya les vamos a dar la fórmula de cómo podemos nosotros tratarlo con los mismos alimentos. ¿Cuáles son las causas generales que nos han enseñado en las últimas décadas? Desde la medicina convencional, pues le echan la culpa al estrés. El estrés es uno de los supercausantes. Ahora el estrés es como una sombra al que todo el mundo le echa la culpa de algo. En este caso, la gastritis.
o la inflamación de la mucosa gástrica. La falta de sueño también. Algunos dicen que si dormimos menos de 4 o 6 horas, pues también vamos a estar propensos a sufrir de gastritis. Otros se atreven a decir que está en el ADN, que es genético, que si nuestro abuelito, nuestro padre sufrió de gastritis, es posible que nosotros seamos propensos a eso. Otros afirman que es el Helicobacter pylori. Ya vamos a dar una explicación más puntual de esta bacteria, de este bacilo. Otros dicen que cuando las personas abusan de antiinflamatorios, como el ibuprofeno, este ibuprofeno debilita la mucosa y definitivamente pues puede, al debilitar la mucosa, pues puede producir, expone las células que están debajo de la mucosa al jugo gástrico y al ácido clorhídrico y puede producir esa gastritis. Y otros también dicen que porque estamos, pues para todos nuestros amigos y amigas de la tercera edad aquí en Colombia y a los que nos escuchen de otros países, que si tenemos ya 50, 60, 70 añitos, pues vamos a ser más propensos, ¿no? O sea, ya por la edad se justificaría que una persona tenga gastritis. Bueno, vamos a tratar como de desmentir alguno de estos mitos que se van convirtiendo más que en verdades, en mitos. Otros dicen que la causa de la gastritis son los alimentos irritantes, como los picantes, como los ajíes. Hay variedades múltiples de ajíes. Curiosamente, México, que utiliza mucho los ajíes picantes, no sufren tanto de gastritis como nosotros pensamos. Otras bebidas también, como el café o como el chocolate, estas bebidas negras, también se les ha echado la culpa de que son responsables de la gastritis. Las bebidas alcohólicas, las bebidas carbonatadas, todas estas gaseosas también. También las cebollas y los ajos como alimentos irritantes y todas las frutas cítricas, incluidas el limón. El limón, como una de las frutas que más concentra ácido cítrico, se ha considerado como una de las causas fundamentales de la producción de la gastritis, de la inflamación de la mucosa gástrica. ¿Qué les parece? Vamos a entrar ya a explicar cuáles son como las causas desde la biología funcional, las que nosotros consideramos que son las más certeras, confrontando pues lo que la gente común y corriente pues cree hasta el momento. Una de las causas es saber cuál es la capacidad máxima de nuestro estómago. Pues nuestro estómago no tiene la capacidad que incluso hoy algunos libros de fisiología pueden decir de 4 o 5 litros. Aquí vemos un corte de un estómago humano, ¿sí? Se hace una prueba, ustedes la pueden mirar aquí en YouTube. Este es un canal de medicina y podemos ver cómo en la prueba de estas dos botellitas de 250 solo alcanzan a llenar el estómago con 500 mililitros de agua. Aquí ya está completamente lleno. Muchas personas piensan que el estómago tiene unas capacidades de 2, 3 o 4 litros. Pues no las tiene. No puede el estómago. Miren aquí solo con 500 mililitros cómo llena toda su capacidad interna. Y aquí nosotros comenzamos con una de las causas fundamentales de la gastritis, que sí es parte de la biología funcional. El estar comiendo demasiados alimentos o demasiado volumen de líquidos, ¿sí? Como lo vemos aquí. El ser humano hoy está comiendo alrededor de 3, 5, 7, 8, 10 kilogramos o litros de alimentos al día.
demasiado alimento para un estómago tan pequeño. Si ustedes en la imagen hacen su puño así, este es el tamaño de nuestro estómago, no es tan grande como nosotros pensamos, ¿sí? Entonces miren qué tanto volumen puede almacenar nuestro estómago. En su capacidad máxima, solo 500 a 600 mililitros, no más. Pero curiosamente, nuestro estómago solo produce 75 centímetros de ácido clorhídrico al día en una persona de 70 kilos. Muy poquito, ¿cierto? El volumen total del jugo gástrico puede estar en 1200, 1300, 1400, pero la mayoría de este jugo gástrico es agua y la materia prima fundamental del jugo gástrico, aparte de las enzimas, es el ácido clorhídrico. Así que si no tenemos este volumen de ácido suficiente, va a pasar lo mismo, que estamos comiendo demasiado, nuestro estómago no puede digerir hasta 5 kilogramos de alimento al día, lo que limitaría la función de romper la función del estómago, su función ácida de romper los enlaces de los alimentos, de las proteínas, las grasas y los carbohidratos, y solo nos alcanzaría para metabolizar 500 o 600 gramos al día. Pues les cuento que en un solo desayuno, si nosotros consumimos arroz, de pronto 1 o 2 huevitos, un pan, una tostada, un chocolate, un café, una harina, ahí son más o menos 600 gramos. Todo lo demás que está consumiendo el organismo en la media mañana, en el almuerzo, que pueden ser 1500, 2000 mililitros o gramos, en la media tarde o en la cena, que puede llegar a 750, 800, 900 gramos o mililitros, para un total de 3, 4, 5 kilogramos al día, pasa semidigerido y ya nuestros intestinos ya no lo absorben y la mayoría va a ser desechado por el colon en la materia fecal. Entonces, miren hasta dónde estamos llegando. Llegar a este punto para entender que estamos comiendo demasiados alimentos, estamos desgastando fisiológicamente los pocos recursos que tenemos de ácido clorhídrico y de enzimas también, ¿sí? No tenemos la capacidad fisiológica y metabólica para consumir tantos alimentos. De hecho, el ser humano en la historia y en la prehistoria, en el neolítico como en el paleolítico, ellos nunca llegaron a comer tanto. Si acaso comían un buen pedazo de carne o de pescado o de un ave que podían cazar o de un reptil y volvían a comer en 3, 4, 5 o 10 días, ¿sí? Pero hoy ya tomamos un hábito, uno de los peores hábitos, diría yo, que es una de las causas fundamentales de una gran cantidad de enfermedades crónicas como la gastritis. ¿Qué produce este volumen alto de alimentos? Miren aquí en estas fotografías continuas, en estas imágenes, cómo en promedio de una persona que pueda consumir 1 o 2 kilogramos de alimento al día, ya se va lastimando la mucosa interna del estómago, se va lacerando. Cuando estos volúmenes son más altos, de 2 a 4 kilogramos al día, pues se sigue distendiendo la pared, la mucosa intestinal también se va lastimando porque se van abriendo estos pliegues, ¿sí? Y se va exponiendo también las células que están bajo el revestimiento de la mucosa, que están siendo protegidas por la misma mucosa gástrica. Y ya personas que comen mucho más, entre 4, 5, 8 o 10 litros, kilogramos de alimentos al día también. Y es aquí donde ya va apareciendo también la gastritis. Entonces, vemos que el volumen excesivo de alimentos de 5, 6, 7 kilogramos al día o litros al día está causando esta distensión
de los pliegues de la mucosa gástrica en nuestro estómago. Y al irse extendiendo, pues se va lacerando y va produciendo lo que nosotros vemos aquí en las imágenes. Miremos estas zonas rojas que ya son zonas expuestas a la fuerte acidez del estómago como tal. Pero también va de la mano no solo el volumen, sino los lácteos, las harinas, los panes, las pastas, los almidones y los carbohidratos. Si nosotros vemos el plato diario de lo que consumimos al día, la mayoría de estos alimentos que estamos nombrando aquí estarían en un 60, 70, 80% del desayuno, del almuerzo, de la cena. En la primera línea están los lácteos, todo el queso, el yogur, el kumis, todos los derivados de los lácteos le hacen un daño inmenso a la mucosa intestinal. ¿Por qué? Porque contienen una bacteria que se llama Lactobacillus acidophilus. Curiosamente, tiene un efecto irritante para la mucosa del estómago. Entonces, además de las proteínas lácteas, como la caseína, que son proteínas difíciles de romper también, y que obviamente pues van a causar una carga excesiva para el metabolismo estomacal. Asimismo, todos los carbohidratos, todos en general. Cuando hablamos de carbohidratos hablamos de todas las harinas refinadas, todos los productos que ustedes miran en una panadería, todas las pastas, ¿sí? Todos estos alimentos, carbohidratos en forma de harina que ya están ultraprocesados y que entre otras cosas suben muchísimo los niveles de glucosa y de insulina en sangre, pues tienen un efecto negativo también en la mucosa. Los almidones, el arrocito, la papa, la yuca también, porque son carbohidratos o polisacáridos concentrados. ¿Y cuál es el resultado de estos dos primeros factores? Tanto el volumen de alimentos como los alimentos mismos, como los lácteos y los carbohidratos, pues la gastritis, la inflamación de la mucosa gástrica. En este caso, el Helicobacter pylori, aquí queremos detenernos un poco. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la tesis que se maneja frente al Helicobacter pylori? Pues la medicina convencional lo que hace es tratarla con antibióticos, con corticosteroides, con antiinflamatorios, con analgésicos, ¿sí? Para poder matar la bacteria. Y se dice que es la bacteria la que daña la mucosa y llega hasta las células y la lastima. Pues desde la biología funcional y de las investigaciones que ha hecho el doctor David Duarte en el Sistema UNANI en México, pues el argumento es distinto. El Helicobacter pylori es un efecto de la gastritis. ¿Por qué un efecto? Porque lo que hace la bacteria puede entrar bien sea por la boca o puede ascender también por la materia fecal intestinal. Obviamente cuando se presentan disbiosis intestinal o sobrecrecimiento bacteriano llamado SIBO. Si esta bacteria llega a colonizar el estómago y encuentra un ambiente donde la mucosa ya está expuesta, donde hay un pH de entre 3 y 4, un paciente que está tomando antiácidos de manera crónica todos los días y que sigue consumiendo lácteos y carbohidratos, este es el ambiente preferido para que la bacteria crezca y aquí se va a desarrollar y obviamente va a causar todos los daños al tejido, a nuestras glándulas estomacales y comenzar a hacer todos estos daños fisiológicos que si no la detenemos pues ya sabemos en qué pueden terminar. Pero la acidez del estómago puede controlar al Helicobacter.
Lo que pasa es que aquí ya en este ambiente se ha perdido la defensa. El ácido clorhídrico del estómago, que nosotros producimos diariamente, con ese pH de 1.5, pues es una barrera química, bioquímica, que está controlando, que está matando una serie de bacterias que pueden ser invasivas y que pueden enfermarnos. Ese ambiente ácido es el que nos está protegiendo y a la vez nos está ayudando con el metabolismo. O sea, miren el diseño tan perfecto que tiene nuestro estómago. Pero si le cambiamos el pH, pues muchas de esas bacterias, no solo el Helicobacter, sino otro tipo de bacterias que nos pueden producir también colitis, úlcera, gases o distensión abdominal, ¿sí? Van a tener un sobrecrecimiento bacteriano aquí a nivel estomacal. Y obviamente el tratamiento más conveniente desde nuestro punto de vista, pues si ya está tan lastimado, obviamente pues hay pacientes que pueden tener un alivio por toda esta cantidad de medicamentos que está tomando, ¿sí? Pero lo más posible y lo más seguro es que entre 2 o 3 meses el Helicobacter vuelva a crecer. Y no solo el Helicobacter, sino otro tipo de bacterias que nos causan otros efectos secundarios hacia el duodeno y hacia el colon. Entonces, ¿cuál es la tarea? ¿Cuál es la causa fundamental? Pues detener los lácteos. Si nosotros detenemos el consumo de lácteos y carbohidratos, le cambiamos el ambiente a la bacteria, retomamos el pH de 1 a 1.5, pues el mismo ácido clorhídrico del estómago la va a controlar. Nosotros, en uno de los tratamientos que ha practicado muchísimo el doctor Duarte en México con sus pacientes, pues utiliza, por ejemplo, limón. Y nosotros lo utilizamos en el sistema vital salud en tus manos, 30, 40 zumos de limón en la mañana en ayunas. ¿Qué va a sentir el paciente? Que le arde. Sí, claro, porque el ácido cítrico de limón va a tener un efecto aquí en estas zonas del estómago que están ya lastimadas, que están laceradas, células que ya están expuestas. Pero va a ayudarle a la mucosa a regenerarse y a retomar el control de la producción normal de ácido clorhídrico, y el ácido clorhídrico estomacal va a venir a ser una barrera, como siempre lo ha sido, no solo para el Helicobacter pylori, sino para todas estas bacterias que pueden llegar a aprovechar este ambiente que nosotros en la tesis estamos defendiendo. Bueno, la pregunta es para ustedes. ¿Quién está causando la disfunción del estómago? O sea, esto no es de la noche a la mañana. Ya cuando una persona llega a estos estados de inflamación tan crónica, en este estado ya han pasado muchísimos años, de pronto muchísimo tiempo. A veces en los niños no pasa tanto. O sea, ya tenemos niños con gastritis, y es lastimoso que sea así, ¿sí? Porque ya nuestros pequeños ya tienen toda esta sintomatología y pueden entrar, como ya lo dijimos, en procesos de desnutrición crónica porque no tienen el fuego digestivo del ácido clorhídrico para romper los enlaces de los nutrientes que deben ir directamente hacia cada una de las células de nuestro cuerpo. Por eso es que debemos cambiar los hábitos. O sea, hay una causa fundamental y esa causa la vamos a discriminar de aquí en adelante. ¿Cuáles son las pautas para que un estómago esté saludable y funcional? Bueno, primero dejar de comer un volumen tan alto de alimentos. Ya lo habíamos dicho, ¿sí? Estamos comiendo entre 3, 5 a 7 a 10 kilogramos o litros de alimento diario. Pues la capacidad digestiva del estómago máxima diaria solo es de 600 gramos máximo. Así que debemos saber equilibrar los alimentos que estamos comiendo. En el sistema vital salud en tus manos
¿Qué tipo de alimentos comemos nosotros? Proteína y grasa animal. Pollo, carnes rojas, pescado. Pueden ser proteínas de otros animales herbívoros como el conejo, como la liebre, como el cordero, como la cabra, etc. ¿Sí? Que sean proteínas y grasa de origen animal, no de origen vegetal. Y cuando nosotros aprendemos a comer así, basta con un filete de 200 gramos, como el que podemos ver aquí, ¿sí? O una buena porción de pescado, para cumplir con todos los requerimientos nutricionales que el cuerpo necesita en un día. Suficiente. Pero para llegar a este estado, pues tenemos que seguir al pie de la letra todo nuestro sistema completo, nuestro sistema vital salud en tus manos. Ustedes ya lo encuentran en 2 programas, el uno de vejez saludable y el otro de hábitos de vida saludable. Entonces, ¿por qué la proteína de origen animal? Porque es la base de la nutrición del ser humano. Ya lo hemos explicado. Nosotros somos carnívoros, somos omnívoros facultativos, pero en más de un 80% somos carnívoros. Y nuestra base, nuestro metabolismo, nuestra fisiología, nuestra microbiología y nuestra anatomía está diseñada para comer carne. ¿Qué alimentos deberíamos eliminar? Pues la carne de cerdo, aclaramos que la carne de cerdo, si son cerdos que son criados con concentrados, que son criados en espacios estabulados, esta carne tiene un desbalance muy grande de omega 6, muchísimo omega 6 y poco omega 3. Y no sugerimos que se consuma, porque además el cerdo en la naturaleza está en otra escala de la cadena alimenticia. El cerdo, como los crustáceos, es un animal carroñero, ¿sí? Por eso no sugerimos que lo consuman. Pero si ese animal ha sido criado con pastos naturales, con alimento natural, es uno de los alimentos preferidos y es una de las grasas saturadas más saludables, muy ricas en omega 3. Entonces mire cómo hasta los mismos animales, de acuerdo a lo que comen, van a tener una provisión de carnes muy saludables para el ser humano o muy perjudiciales también. Eliminamos también todos los crustáceos, absolutamente todos. Todos los que ustedes pueden ver aquí son muy ricos, servidos en la mesa, son muy apetecidos. Los camarones, las almejas, todos estos crustáceos que no ponemos en duda que sean deliciosos, pero ellos mismos también en el ecosistema marino cumplen una función de reciclaje de toda la materia orgánica muerta o viva que llegue al fondo del mar. Ellos se alimentan de eso. Ellos son animales carroñeros en el ecosistema marino, en el agua también. Entonces, tienen un sistema inmunológico muy fuerte y generalmente nos pueden producir cierto tipo de alergias. Entonces, los evitamos nosotros. Y también evitamos el consumo de vísceras como el hígado o los riñones. Sí podemos comer el corazón, la lengua de res, ¿sí? O de estos animales, pero menos estos 2 órganos porque son órganos filtro del cuerpo y por eso no se deberían consumir. Ya como lo dijimos, debemos eliminar lácteos, disminuir todos los lácteos, leche, queso, yogur, kumis. Lo único que nosotros consumimos de los lácteos son la mantequilla. Ya les hemos enseñado en una clase cómo clarificarla. Ustedes la pueden buscar en el canal Vital Salud en tus manos. Y de ahí en adelante suspender absolutamente todos los lácteos, todos. Disminuir todos los carbohidratos al máximo, menos de 40 gramos al día. Especialmente azúcares y hay azúcares que son concentrados. Y frutas dulces, ¿sí?
Estos alimentos debemos inicialmente con una gastritis aguda o crónica, pues eliminarlos. Ya después podemos llegar a consumir, ya cuando el estómago esté funcional, alrededor de 30 o 40 gramos, no más de eso. Les sugerimos que no tomen probióticos a base de Lactobacillus acidophilus, que es una bacteria que contienen precisamente los lácteos. No sugerimos ningún tipo de estos probióticos, y si ustedes miran en las etiquetas de los probióticos, la mayoría de los que están en el mercado contienen diferentes cepas de lactobacillus. Nosotros los suspendemos totalmente, no estamos de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque acidifican demasiado la fase del duodeno, del intestino delgado y del intestino grueso. Y en la siguiente clase vamos a explicar por qué. ¿Por qué es tan importante dejar de consumir todo tipo de lácteos y el daño que nos pueden hacer en esa fase alcalina que el cuerpo necesita después de pasar por una fase ácida estomacal? ¿Qué tipo de probióticos pueden tomar ustedes? Probióticos naturales como los vinagres, con su madre de vinagre natural. Pueden preparar diferentes tipos de vinagres de frutas, de verduras. Ya les tenemos en el programa Vital Salud en tus manos, en la Academia Vital Salud en tus manos, una clase que les enseña cómo pueden preparar vinos y cómo a partir de los vinos podemos preparar vinagres. Se toma 10 a 12 centímetros una hora antes del almuerzo. De hecho, estos vinagres contienen buena cantidad de una microbiota de bacterias. Vimos ya en una clase anterior qué tipo de bacterias contienen estos probióticos y qué tan saludables son, que nos ayudan con la digestión. Pero también contienen ácido acético, que es uno de los ácidos fundamentales para ayudarnos también, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, a recuperar la acidez del estómago. Aquí vemos parte de los cultivos que nosotros hemos hecho en nuestra cocina, porque nuestra cocina es como un pequeño laboratorio de diferentes madres, de diferentes vinagres, como esta de frutos rojos, que contienen esta variedad de frutas que ustedes miran aquí: mora, fresas, uvas, cereza, arándanos. Otra a base de manzana verde y verduras también, especial para bajar de peso. La de frutos rojos es antioxidante, desintoxicante también. Y esta que está en el centro, que es una de las madres que ya lleva muchos cultivos, digamos que esta madre ya es como la tatarabuela de las madres de vinagre, ¿sí? Ya hemos hecho muchísimos cultivos con esta madre y está enriquecida con un sinnúmero de bacterias de todos los cultivos a los que con la que hemos utilizado la madre para preparar diferentes frutas y verduras. En este caso hicimos uno de anamú y hemos preparado también manzanas, guayabas, piña, miel de caña, etcétera, etcétera. O sea que esta madre contiene una microbiota súper saludable para nuestra digestión. ¿Qué microorganismos son saludables? Pues Saccharomyces, contienen hongos, contienen bacterias aeróbicas y anaeróbicas, y algunos de los ejemplos de las cepas de bacterias ya los dimos en una de las clases anteriores. Así que los invitamos a que ustedes comiencen ya este bonito camino de convertir su cocina en un laboratorio. Ya me enviaron algunos videos de algunos de nuestras estudiantes que ya están preparando los vinos y los vinagres, ya están en este proceso. Los animamos a que sigan adelante y que comiencen a tomar como hábito ese vinagre, como lo vemos aquí, 10 a 12 centímetros, siempre una hora antes del almuerzo. Ustedes pueden tomar más, puedes tomar hasta 20 o 30. Les va a ayudar muchísimo con la digestión, pero también les va a ayudar a regular el ácido clorhídrico del estómago. Estos son parte de los probióticos que nosotros estamos promoviendo
y que están a disposición también de ustedes para nuestra salud intestinal, pero también para nuestra salud estomacal. ¿Qué sucede con el tratamiento del limón? Nosotros miramos en una diapositiva anterior que precisamente nos decían que el limón, como el ajo, como los vinagres, como el vino, eran alimentos irritantes. Pues sucede que aquí hacemos solo una comparación, por ejemplo, el efecto que tiene el ácido cítrico del limón. El limón se ha utilizado durante milenios, el ser humano siempre lo ha utilizado como cicatrizante, desinfectante y antibacterial. Tiene propiedades antibióticas. Así que si nosotros nos lastimamos, nos hacemos una herida en la piel, nos aplicamos limón, ¿qué va a suceder cuando caiga el limón en la herida? Pues nos va a arder y nos va a doler, pero nos va a curar. Esa es la diferencia. Si nosotros, yo recuerdo algunas de nuestras abuelas que nos echaban café en la herida, pues esa herida estaba más dispuesta a infectarse, ¿sí? O a utilizar panela, ¿sí? También para poder cubrir la herida, y lo que hace es que la herida se termine infectando. Pues el limón ya ha sido probado y ha sido utilizado por muchas culturas y muchos pueblos antiguos como con estas propiedades cicatrizantes, desinfectante y antibacterial. ¿Qué sucede cuando una persona que tenga esta condición en su mucosa gástrica, que tenga gastritis, que tenga inflamación de la mucosa? Si tomamos el limón por la boca, pues va a llegar al esófago, y cuando llegue a la pared del estómago, pues nos va a arder. Y es el mismo efecto que tiene en la piel. Pero nos va a arder, pero también nos va a curar. Y esa es la diferencia, ¿sí? Así que no es un alimento, al contrario de lo que nos estaban sugiriendo, que una persona que tenga gastritis no debe consumir frutas cítricas o limón. Nosotros sí lo recomendamos. El doctor Duarte lo ha utilizado ya en muchísimos pacientes. Nosotros ya lo hemos utilizado en algunos pacientes y nos ha dado excelentes resultados. Este zumo de limón en las mañanas se debe tomar. Y miren el efecto terapéutico que puede tener aquí a nivel de mucosa gástrica. Pues como es un ácido, el ácido cítrico tiene un pH ácido también, no tan ácido como el ácido clorhídrico del estómago, pero nos va a ayudar a equilibrar esa acidez. Y también tiene esas propiedades antibacteriales, o sea que si tenemos posibles bacterias o posibles Helicobacter pylori por aquí rondando, también las va a ayudar a controlar. Desinfecta y ayuda a cicatrizar. Entonces es un alimento, es una fruta natural que se convierte prácticamente en un medicamento para nuestra mucosa intestinal. ¿Qué les parece? Pero no solo el limón, el vinagre también hace lo mismo. Y nosotros en nuestro sistema de nutrición tomamos esos 10, 15 o 20 centímetros de vinagre 1 hora antes del almuerzo. ¿Por qué? Porque contiene ácido acético, y el ácido acético pues tiene un pH también muy semejante, un poco, no tan ácido como el ácido clorhídrico del estómago, pero nos va a ayudar también a restituir el equilibrio del pH a nivel de mucosa gástrica. Igualmente el ajo y el vino tienen esas propiedades, pero los más utilizados han sido el limón y el vinagre. ¿Qué les sugerimos a ustedes, las personas que ya tienen esa condición? Los que no la tienen, pues sigamos con nuestro sistema vital Salud en tus manos. Nosotros siempre les sugerimos que al despertar debemos tomar mínimo 30 centímetros de zumo de limón. No hay necesidad de diluirlo en agua ni nada de eso. Zumo de limón. Y 1 hora después comer la proteína.
Pero si el paciente ya tiene una condición crónica de gastritis o de inflamación gástrica, pues de la mucosa, sugerimos que lo haga de manera gradual. Podemos comenzar, por ejemplo, con 1, 2 o 3 centímetros diluidos en unos 45-47 centímetros de agua. La proporción sería de 50 mililitros. Entonces 3 serían de limón, 47 de agua en el primer día. Podemos sostenernos así 1 o 2 días. Después avanzamos a 5 centímetros de zumo de limón y 45 de agua. Y vamos avanzando. Vamos viendo cómo nuestro estómago va resistiendo los niveles ácidos del limón. Pues sí nos arde, sí les va a arder, pero los está curando. Ese es el objetivo, que nos cure, que nos ayude a reconstruir toda esta mucosa gástrica que ha sido tan lastimada. Y así, progresivamente, en el primer mes, podemos llegar fácilmente a los 30 centímetros. Incluso hay personas que en la primera semana lo hacen. Nosotros les sugerimos que lo hagan un poquito con más gradualmente para evitar esos dolores y esos reflujos. Porque tenemos como el paradigma todavía en la cabeza de que el limón lo que está haciendo es lastimando nuestro estómago. Porque obviamente sentimos el dolor, ¿sí? La persona siente el dolor por el ácido del limón, pero en este momento lo está curando. Si la persona toma un antiácido o toma leche, por ejemplo, o cualquier derivado lácteo, lo va a aliviar. Y el paciente siente el alivio, pero no lo está curando, lo está enfermando más, ¿sí? Y esa es la diferencia. O toma los antiácidos, o toma esas tabletas, ¿sí? Igual va a sentir el alivio, porque le está cambiando el pH, pero no lo está curando. Entonces, el limón es fundamental en este sentido, junto con el ácido acético que contienen los probióticos naturales como los vinagres. También les sugerimos que no tomen líquido en abundancia a las personas que ya tienen gastritis. No hay que hacerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque ya miramos que sube inmediatamente pues, el volumen del estómago y estamos lastimando las paredes internas, además de lo lastimadas que ya están, precisamente por esa distensión de la que ya hablamos, ¿sí? Entonces, y en lugar de tomar líquidos, jugos o todo este tipo de café, aromática, chocolate, pues lo que debemos es sabernos hidratar. Ya tenemos 2 clases en nuestra Academia Vital Salud en tus Manos en el canal, que les enseña cómo preparar este suero hidratante que también contiene limón, ¿sí? Si les lastima mucho el limón, lo esencial para una persona con gastritis es que hagan el suero con la sal en 1 litro de agua, 6 a 7 gramos inicialmente. Ya en la clase de hidratación, en las 2 clases, nosotros les enseñamos cómo deben ir incrementando los niveles de sales. Entonces les sugerimos que por favor no hagan esto, porque esto lastima la mucosa gástrica de nuestro estómago. Y siempre les hemos, en el sistema Vital Salud en tus Manos, les hemos sugerido que la última comida sea hasta antes de las 6 de la tarde. Pero en este caso, las personas que tienen gastritis pueden tomar una cucharadita de bicarbonato en unos 30 a 40 centímetros de agua disueltos 1 hora antes de acostarse, ¿sí? Lo pueden hacer y van a sentir el alivio. Pero teniendo en cuenta todas estas recomendaciones anteriores, no lo hagan solo de esta manera, no lo hagan de esta manera. Tienen que haber cumplido con todas esas recomendaciones, tienen que haber dejado carbohidratos, haber dejado lácteos, comer 600 gramos de alimentos al día. No es necesario, el tema de los horarios también es uno de los temas que
que llama la atención porque muchos pacientes les han dicho que la gastritis la causa que la persona no come en los horarios indicados. Por ejemplo, 7 de la mañana desayuno, 12 del día almuerzo, 6 de la tarde o 7 de la noche la cena. El estómago no funciona por horario, jamás ha funcionado así. El estómago funciona por estímulo y cuando ya nuestro cuerpo percibe el olor del alimento o nuestras glándulas en la boca perciben el sabor del alimento, inmediatamente se dispara a nivel del hipotálamo una señal hormonal que va directamente al estómago y va comenzando a segregar los ácidos correspondientes. Y cuando ya el alimento llega al estómago, ya hay un ambiente ácido que lo recibe. Entonces, quitémonos también de la cabeza, por favor, ese mito, ese falso mito de que tenemos que comer por horario. El estómago no funciona por horario y nunca ha funcionado así. Pues nuestros antepasados que comían una vez a la semana o 2 veces cada 15 días, pues fácilmente hubieran muerto de estas gastritis agudas, ¿no? Y no hay registros paleontológicos de eso. Y además nuestros pueblos indígenas, ellos que todavía conservan estas dietas paleolíticas, estas dietas ricas en proteína, porque basan su alimentación en lo que la naturaleza les brinda, que es lo que ellos pueden cazar y pescar, el alimento que la naturaleza les da, pues cumplen con esas formas de alimentación tan saludables. O sea, comen un buen pedazo de carne y vuelven a cazar en 3, 4, 5 días y vuelven a comer y el organismo se preserva. Y la salud también. Entonces, para resumir, ya habíamos dicho cómo el volumen de alimentos puede lastimar la mucosa gástrica, puede lacerarla, ¿sí? Y puede producir gastritis, lo que nosotros conocemos como gastritis. Tanto el volumen de alimentos como el tipo de alimentos, lácteos, harinas, panes, pastas, almidones y carbohidratos, nos llevan a este estado crónico. ¿Qué debemos hacer? Pues tomar el camino inverso. Tenemos que llegar a comer 600 gramos de alimentos al día, ¿sí? Esto lo vamos a hacer gradualmente, no lo vamos a hacer de un día para otro. Ya hay 2 programas que les enseñan cómo deben alimentarse, cómo pueden llegar a este promedio de 600 gramos de alimentos al día, que es lo mínimo, ¿no? Tenemos amigos por allá en México que ellos comen 1 o 2 veces a la semana, ¿sí? Comen un buen pedazo de carne y vuelven a comer en 2 o 3 días. Entonces no nos admiremos tanto de que vamos a comer tan poquito. Lo que hay que comer es calidad de alimentos, no cantidad de alimentos. Estamos comiendo demasiados alimentos que no nos nutren. Pero si nos comemos un buen pedazo de carne, de filete, de res, de pescado, de pollo, etcétera, etcétera, o unos huevos, vamos a estar muchísimo más saludables y mucho más nutridos. Y nuestro cuerpo realmente no necesita tanto volumen de alimentos, necesita es calidad de nutrientes, que es lo que nosotros les enseñamos a comer diariamente. Y obviamente también, así como hemos venido tantos años comiendo lácteos, harinas, panes, almidones y carbohidratos, pues vamos a ir dejando progresivamente estos alimentos, vamos a irlos suspendiendo, ¿sí? Los lácteos hay que suspenderlos inmediatamente, aquí no hay negociación. Si quieren ustedes estar saludables de una gastritis, tienen que suspenderlos inmediatamente, pero ir bajando también los carbohidratos rápidamente. Y en el sistema vital Salud en tus manos les hacemos cómo hacerlo, hasta lograr una mucosa gástrica funcional, ¿sí? Hasta recuperar este ambiente ácido tan saludable que nuestro estómago necesita, que nuestro cuerpo necesita, para poder nutrirnos bien con los alimentos que comemos diariamente.
Hay un mito que nosotros hemos venido deconstruyendo, que nosotros no lo han enseñado y que una vez más lo queremos poner en el conocimiento público de ustedes, que dice que las enfermedades crónicas no se curan y solo se tratan con medicamentos durante el resto de la vida. Es una de las frases que nos dicen muchísimo de los médicos convencionales, incluso de nutricionistas o especialistas, ¿sí? Ya tú estás con una gastritis, ya eres hipertenso, ya eres diabético, ya tienes una afección cardíaca, ya tienes una afección hepática, ya tienes una disfunción renal, ya tienes enfermedades autoinmunes, pues resígnate a tomar medicamentos toda la vida. Y eso no es así. La biología funcional nos enseña que no. La naturaleza nos enseña que no. La naturaleza lo que nos ha enseñado es que si nosotros le damos los medicamentos, los alimentos adecuados, quitamos los alimentos que lo están enfermando, en este caso al estómago, y le damos los alimentos que restituyen su función natural, pues el cuerpo convierte estos alimentos en medicamentos de manera natural, solo para el tratamiento de enfermedades crónicas. Casi el 80% de las enfermedades crónicas que hoy tenemos, pues la están causando los alimentos. Y aquí volvemos a traer este árbol que queremos que ustedes siempre lo aprendan y lo enseñen y sobre todo lo practiquen. Vemos en la raíz del árbol cómo la mayoría de los lácteos y carbohidratos están causando en el tronco del árbol este problema inflamatorio tan grave. El consumo de lácteos y carbohidratos produce disbiosis y pH ácido. El alto consumo de agua y poco consumo de sal está causando baja conductividad eléctrica en el organismo. Consumimos bajos niveles de sales y bajos niveles en grasa. Y este es el resultado. Una inflamación crónica intestinal que nos ha llevado a trastornos mentales, alteraciones osteomusculares, a disfunción del sistema nervioso, a debilidad del sistema inmune, a un desequilibrio del sistema endocrino, a trastornos cardiovasculares y obviamente a síndromes metabólicos, ¿sí? Cada rama de estas es un grupo grande de enfermedades, de síntomas y de padecimientos. ¿Cuál es la raíz fundamental de todas estas alteraciones en nuestra salud? Fisiológicas, endocrinas, neuroendocrinas, metabólicas, pues aquí los tienen. Los lácteos, los carbohidratos, una mala hidratación, bajos consumos de grasa, bajo consumo de proteínas y bajos niveles de sales. Cuando nosotros cambiamos la raíz de estas enfermedades y de esta sintomatología, ¿qué sucede? Que el organismo va a cambiar sus efectos. Entonces nosotros en el sistema vital Salud en tus manos, que les hemos enseñado a comer más proteína y grasa, todo tejido animal tiene grasa natural, grasa saturada, muy saludable. Les hemos enseñado a hidratarse con electrolitos, a tomar en los momentos indicados algunos niveles de carbohidratos, no solo de sales, sino también de bicarbonato, NaHCO3, y nuestros probióticos naturales que ya los vimos y que les hemos enseñado cómo prepararlos. ¿Cuál es el resultado en los objetivos de nuestra salud? Pues vamos a tener un equilibrio de nuestra microbiota, vamos a tener un pH alcalino. Este es el tema que vamos a ver en nuestra próxima clase, es uno de los puntos fundamentales. Esta pH alcalino y este equilibrio biótico. Vamos a tener una alta conductividad eléctrica en nuestros líquidos corporales, salud intestinal a nivel general, y si logramos esto, pues los efectos que antes teníamos se van a convertir en salud. Salud mental, funcionalidad del sistema nervioso, funcionalidad del sistema osteomuscular, fortalece el sistema inmune, vamos a estar muchísimo más fuertes ante gripas, enfermedades, virus.
el equilibrio hormonal también, de una salud cardiovascular envidiable. Así que los invitamos a que sigan nuestras clases, a que aprendamos este sistema vital Salud en tus manos y que sobre todo lo practiquemos y sigamos difundiendo estos conocimientos para la salud de todos y de todas. Estar saludable definitivamente es un estilo de vida. Muchas gracias por atender nuestra clase. A todos nuestros estudiantes virtuales, un saludo desde la ciudad de Pasto, desde la Academia Vital Salud en tus manos. Los motivamos a que sigan visitando nuestro canal. Vamos a comenzar ya a subir más contenidos, pero motívenos ustedes también suscribiéndose, haciendo sus comentarios, sus sugerencias y también qué temas quisieran ustedes que nosotros, qué clases quisieran que tratemos, pues todo al alcance de nuestros conocimientos. Nosotros también aprendemos de ustedes mucho y estamos abiertos también a las críticas constructivas. Muy amables, un saludo y un abrazo para todos.